La tripulación se prepara para la transmisión. No te vayas. Puede que te pierdas el despegue. Satélite Azul. Grupo en órbita. Bueno, primero quiero comentarles un poquito, si me dejás, a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, decir como especialista en lo que es la relación sino-argentina, es bastante, digamos. Yo fui secretaria de Estado después de ser diputada nacional durante todo el mandato de la presidenta Cristina hasta el 2015, y en el 2010 Cristina Kirchner, presidenta, hace su primer viaje oficial como presidenta. Si bien ella había acompañado en el 2004 al viaje oficial de Néstor Kirchner, ella era senadora nacional, en el 2010 ella hace su primera visita oficial a China y allí ella me pide que la acompañe en esa comitiva oficial de funcionarios que viajamos, y a partir de ahí me da tareas concretas para articular entre el Estado argentino y el Estado chino. Por eso es que me meto muy de lleno en lo que es la República Popular de China, no solamente en el ámbito académico, sino en la vida real, digamos, de nuestros dos países, en la significación que tiene China como un emergente asiático, con una potencia que ahora contamos un poquito eso, y Argentina en un país absolutamente complementario de la economía china, cómo surge, ¿no? Eso, Cristina tenía una mirada, como siempre digo, adelantada a los tiempos, como lo hace ella, pero una mirada muy fuerte hacia ese emergente asiático, y hablaba ya en ese momento de lo que era la conformación de ese eje euroasiático entre Argentina y Rusia. O sea, todo ese potencial llevó a que yo tenga que trabajar entre Argentina y China en esa articulación de lo que fue de lo que era la relación, no solamente diplomática, sino la relación social, cultural, política, comercial con China, y llegué a este día de hoy, donde también cumplo funciones como directora de la empresa YPF, la empresa más importante del país, y donde, tengo 35 viajes hechos a China. Los 35 viajes son de permanente estudio, pero también tiene esta faz que me parece interesante para mi experiencia y lo que yo puedo dialogar y contar. Tengo una faz académica, una faz de estudio y a su vez la faz real de la convivencia, de lo que se vive yendo a China, negociando con China. Claro. ¿Cómo es la negociación con China? ¿Por qué fracasa la negociación o por qué puede ser fructífera? Y por qué también tenemos que hablar muchísimo de esto con los argentinos, no solamente con los empresarios, sino con los funcionarios, con los municipios, con las provincias, porque hay que estar actualizándose y ayornarse a ese mundo de milenario, con una filosofía de vida muy marcada y un eje muy estructural en la vida que rige cotidianamente a los chinos. Así que bueno, y volviendo a tu consulta, que es muy importante, China es para nosotros el socio más importante, es un socio estratégico, pero estratégico digo por la complementariedad que tienen nuestros países. Claro. China es un enorme país de más de 1.500 millones de habitantes, con un territorio que todos conocemos, amplísimo, tiene solo el 20% de su superficie es cultivable. Y China todos los días tiene una preocupación muy profunda, como me decía una vez un ministro conversando con él. Nosotros nos levantamos como funcionarios todos los días solo pensando que tenemos que darle de comer a 1.500 millones de habitantes. Eso es una preocupación ya cuando amanece en China, más allá de todo lo otro. Entonces, el desarrollo de la relación nuestra con China tiene que ser también esa mirada. Exportar ese trabajo argentino, agregar valor a todos los bienes naturales que tenemos nosotros en dos matrices productivas muy importantes.
una matriz agroindustrial muy importante de la Argentina, la que vino siempre conduciendo un poco esa economía, y hoy una matriz energética que se complementa y que da a Argentina un futuro impresionante, pero China tiene mucho que ver también como un jugador importante con una demanda. China nunca va a dejar de demandar. China es un país que por esa cantidad de habitantes, por ese estado demográfico que tiene, China siempre va a demandar a países como el nuestro, que somos capaces y que tenemos posibilidades de complementarnos con esa economía. Buenas noches, María del Carmen. Bueno, yo trabajo con Rubén, supongo que sabrás, tu hermano, que le tengo mucho afecto. Hoy justamente me contaba él que tenés muchos viajes a China y te elogiaba en realidad y me decía lo especialista que eras en la materia o el conocimiento que habías ganado a través de estos años de trabajo. Te consulto porque me surge una duda respecto de, bueno, todos sabemos que China tiene un régimen político comunista o de partido único y a su vez una economía muy abierta y que se mueve en el mercado global a la par de lo que el capitalismo va demandando. En esos viajes que vos haces a China, yo supongo que te encontrás con ambos sectores, ¿no es cierto? Con una administración estatal en la que te tenés que negociar, pero también con el capital chino. ¿Cómo se da esa vinculación? Porque supongo, me imagino, realmente desconozco, debe ser distinto a lo que pasa en Argentina. En Argentina tal vez, cuando vienen de afuera, por ahí tienen la posibilidad de juntarse directamente con el empresario y saltearse el Estado Nacional, o no, o bueno, si quisieran hacerlo con YPF, directamente ir con el Estado argentino y no pasar por un empresario local. ¿Cómo se da en China esa complementación de las dos funciones, ¿no? De lo estatal y lo privado? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque no solamente se da con Argentina la relación. China tiene, imagínense, relaciones con todo el mundo y se da con otros países, sobre todo con el occidente, ¿no? Con los países occidentales. Algunos de los países occidentales se han metido mucho en la vida esa de China. Ahora voy a dar algunos ejemplos de algunos países europeos, la relación que tiene, pero con respecto a nosotros. En realidad, lo interesante de tu pregunta es que hay que interpretar y hay que saber, que lo dice él mismo. Si nosotros recorremos los discursos del propio Xi Jinping, siempre que está hablando de cualquier tema que habla de una China única primero, que es un tema de soberanía territorial, y porque tienen la disputa, como nosotros tenemos la disputa todavía del coloniaje dentro de Malvinas, ellos tienen disputa con territorio de Taiwán, y hablan de un Estado, dos sistemas. Y este es lo interesante de interpretar. China es vertical absolutamente, como vos bien decís. Ellos tienen un partido comunista absolutamente frondoso que además tiene la decisión política del Estado, la maneja el Partido Comunista, y eso es en forma absolutamente vertical. El Partido Comunista tiene alrededor de 99 millones de afiliados. Es un partido que funciona realmente en la conducción de la política del Estado y en la política del gobierno. Es muy interesante ese sistema. Maneja verticalmente la República Popular de China en todos sus estamentos, y horizontalmente, después de la apertura que tuvo China, China ha tenido muchas etapas, ¿no es cierto?, inclusive posterior a la revolución de Mao. China ha venido teniendo muchas etapas para encontrarnos hoy con este emergente que para mí es primera potencia del mundo, pero en esas etapas que fue llevando adelante, tuvo una etapa muy interesante y muy importante que fue la apertura al mundo. Bueno, esa apertura al mundo y esa negociación con el mundo también llevó a la integración de China, por ejemplo, en un organismo como la OMC, la integración de China dentro de la OMC, y esa horizontalidad la manejan con un capitalismo nacional, un capitalismo muy interesante. Miren, si hay que estudiar el capitalismo en el mundo hoy, yo recomendaría a todos y a todas que vayan a China, porque ahí van a ver el verdadero capitalismo funcionando, un capitalismo conducido por esta verticalidad que da el Partido Comunista, donde se conduce todas las decisiones políticas del Estado y del gobierno,
y en un capitalismo que da un desarrollo impresionante, que también va produciendo esta integración social que hace China, que pudo llegar a sacar del hambre. Ustedes saben que en el 2021 China declaró hambre cero, verdadera, sacó 800 millones de chinos de una clase que no era una clase de hambre, para interpretar lo que a veces decimos hambre, indigencia, pobreza, esos términos, sino una clase de chinos pobres, que no es que no comían, eran más pobres. Sí, sí. 800 millones de chinos ya se incluyeron en la clase media de China y China sigue en un plan quinquenal, como se maneja también ese Estado, en un plan quinquenal de integración a un ascenso social, a una mayor calidad de vida de los chinos, entre 25 y 30 millones por año. Entonces, es muy interesante analizar eso, es muy interesante hablar de los dos sistemas, un Estado, dos sistemas, porque creo que es en el único lugar del mundo que podemos ver eso, que podemos ver un partido comunista fuerte, que ejerce esa verticalidad y que podemos ver en pleno el desarrollo del capitalismo. Sí, la verdad, María, es súper interesante siempre hablar de China, pensar en torno a China, además por el nuevo escenario geopolítico que está modelando este país junto a otros. De hecho, hoy leía un poco sobre el proyecto de Atucha 3 y lo que se decía de Cancillería Argentina cuando Estados Unidos hace lobby para que se frene ese proyecto, lo que se decía es, bueno, pero ustedes no me dan otra alternativa y China sí me lo está dando. Y mientras vos decías el hecho de que en China existe el verdadero capitalismo, yo pensaba, bueno, es un capitalismo productivo, no un capitalismo especulador y financiero como el que propone Washington y las distintas bolsas comerciales como Londres y demás. Y esto me parece fundamental para analizar y preguntarte si vos crees que en este nuevo escenario, que probablemente lleve décadas modelarse o algunos años, ¿crees que podemos ir hacia un mundo con un capitalismo diferente? No estamos hablando quizá de socialismo, de comunismo, pero sí con un capitalismo más humano, más productivo, más centrado en el ser humano. ¿Crees que China puede modelar un mundo al menos un poco más justo? Bueno, la verdad que eso es lo que nosotros también aspiramos como proyecto político en la Argentina, porque el tema de discutir estos temas del capitalismo, bien dijiste antes, que es lo que a nosotros nos da siempre a países en vías de desarrollo, sobre todo a países que tuvimos que caer, esto sí que es la palabra, caer en estos endeudamientos que además a veces se producen de una forma tan nefasta para nuestros pueblos como son endeudamientos aliados con bicicletas financieras, claro. Porque muchos países toman endeudamiento para poder desarrollar la economía, pero también el desarrollo humano, el desarrollo social, para establecer una mejor calidad de vida a sus pueblos. Pero distinto es cuando tenés, porque en esto también hay que analizar lo siguiente. Nosotros todavía nos regimos en el mundo con organismos que vienen de la posguerra, y esto es un análisis de política internacional muy fuerte. Si nosotros no somos capaces, en este nuevo orden global que se está dando en este momento, porque tenemos un mundo muy conflictivo, paralelamente con dos estallidos ahora de esta guerra, no es que no la había, no es que estaban todos esos territorios en paz, pero con estos estallidos que tenemos, también eso tiene que ver con lo que vos estás planteando, cómo seguimos con este nuevo orden global que creíamos que partíamos desde la Rusia en el enfrentamiento con la OTAN, porque nosotros no queremos decir que la guerra es entre Ucrania y Rusia. No aceptamos una guerra entre Ucrania y Rusia. Es la OTAN que claro va a violar también los territorios y va también, ayudado por Estados Unidos, a fomentar, a fundamentar, también a usar, digamos, también a un país como Ucrania para poder realizar este enfrentamiento. Pero sin meternos en eso, lo que digo es, en este orden mundial
muy fuerte, con mucha crisis, nosotros tenemos que aprender a plantearnos cuál es el orden nacional también que nos va a regir para este tipo de relaciones. Por eso esta discusión del capitalismo sí o del capitalismo no, se diluye cuando vos tenés un orden, una política nacional y también tenés una conducción política férrea que permita que este desarrollo del capitalismo, que no es más ni menos que un desarrollo económico, esté controlado por tu fuerza política y que sea realmente un beneficio, porque nosotros ¿qué buscamos? Buscamos trabajo, buscamos, antes que eso, buscamos educación, buscamos salud, buscamos trabajo genuino, queremos trabajadores bien pagos, trabajadores con alta capacidad para poder ingresar a esas hoy tan competitivas fuentes de trabajo que tenemos cada vez más, con una innovación de tecnología importante, con desarrollo, con investigación. Bueno, todo eso también forma parte de esta vida cotidiana, por eso digo, esto es un control que tiene que ejercer el Estado. China, por eso digo, para estudiar el capitalismo tenemos que acercarnos a ver el capitalismo nacional, cómo funciona cuando el Estado conduce la política o el Estado conduce en todo caso el resultado de ese desarrollo capitalista que tiene que ser el bienestar de su pueblo. Claro. En China no se permite de otra manera, en China no se permite realmente de otra manera y para que ustedes tengan comparación, la bolsa de Nueva York es una bolsa importante en el mundo, marca también pizarras importantes en el sistema financiero y económico del mundo, pero la bolsa de Hong Kong es la bolsa más grande del mundo hoy. Entonces, ese desarrollo también está muy fuerte en este momento para el estudio absolutamente de todos los que querramos estudiar cuál es el nuevo orden global, pero también cuál es el conflicto en el mundo, porque el conflicto en el mundo y el conflicto entre China y Estados Unidos se dio justamente por esto. Sí, la disputa. El desarrollo de este capitalismo que vino de la mano de un desarrollo tecnológico que es ponderable. Yo este año viajé 2 veces a China y pude estar en empresas como Huawei, por ejemplo, dentro de la empresa para mirar ese mundo desde adentro o cómo es la tecnología en la empresa casi monopólica a nivel global de drones, con drones, digamos, ya dirigidos a la precisión de cada uno de los desarrollos industriales. Bueno, esos son los temas que tenemos que hablar, porque a algunos le puede poner miedo mirar eso desde adentro, ¿no? Le puede poner miedo saber que la tecnología es tan desarrollada y tan adelantada que hasta pueden hacer uso de esa tecnología o mal uso de esa tecnología en alguna parte del mundo, sin lugar a dudas. Sí, nosotros acá desde el programa muchas veces hemos desarrollado el tema de que, bueno, a través de un capitalismo nacional o con impulso estatal, la Argentina ha logrado estar en distintos momentos de su historia dentro del umbral de conocimiento técnico del momento. Lo fue, por ejemplo, el Pulqui con Perón, el plan de misiles Cóndor en la década del 80. Y hoy nos encontramos en que, bueno, que tal vez es un poco más difícil encontrar esos proyectos o esos momentos, esas tecnologías que nos ubican en ese umbral de conocimiento global. Te consulto de cara también a lo que viene en un futuro no tan lejano, sino más bien reciente, y el rol también de Sergio Massa en esto, vos que por ahí lo vivís de más cerca. ¿Sentís que puede darse a través de una presidencia de Sergio Massa que inicie el 11 de diciembre de este año algún nuevo gran proyecto nacional que nos ubique en esa frontera de conocimiento? No sé si vendrá justamente por el lado de los drones, tal vez. Yo imagino que puede llegar a venir más por el tema de la producción energética, dado, bueno, la cantidad de reservas que se han ido descubriendo, no solamente todo tiene que ver con todo, también en el mar. Bueno, Massa fue a China, consiguió un swap en reemplazo de lo que el FMI no quería liberar. Digo, hay una relación que parece más fluida en ese sentido que frente a otros candidatos que dicen que directamente van a cortar relaciones, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros no podríamos cortar relaciones con China porque, vuelvo a decir, China es el socio, junto con Brasil, por supuesto,
los socios más importantes que tiene Argentina en su desarrollo. Yo creo que Sergio, yo coincidí estar en China con Sergio Massa y el presidente de YPF, o sea, participamos en la agenda del ministro de Economía. Te voy a comentar 2 o 3 cosas. Massa es un candidato que encontramos nosotros en nuestro espacio, un candidato dentro del peronismo muy ayornado no solamente a las necesidades y a los problemas del país, de la nación, sino también a todo esto que ustedes están hablando, que es el desarrollo y el crecimiento y el desarrollo de la mano del I+D+I. ¿Y qué quiere decir eso? La investigación más el desarrollo más la innovación tecnológica es la base del futuro que nosotros tenemos para darle a nuestro pueblo. No solamente a los que ya están en la universidad, a los jóvenes que están saliendo del secundario para entrar a la universidad. No. Esto, para que tengamos en cuenta, es la base para el desarrollo de cualquier ama de casa, de cualquier estamento social, porque nosotros, si no sirve para eso lo que estamos haciendo o lo que estamos no prometiendo, porque ya lo estamos haciendo, la verdad que no sirve. Es para todos los argentinos y para todas las argentinas. Te voy a dar algunos ejemplos. Yo en este momento estoy con 2 empresas chinas que recibimos de YPF que son producto de un viaje del mes de junio. Las empresas ya están acá trabajando en inversiones muy importantes. Y nosotros tenemos un desarrollo de tecnología muy interesante, muy complementaria, y hasta a veces también producimos esto de trasvasar nuestro know-how. Les parecerá que no, podemos exportar a China, como también podemos cooperar entre los 2 países en algunos know-how de tecnología. Esta mañana trabajamos 4 horas en ITEC, que es la empresa de I+D+I más importante que tiene YPF. Obviamente es el cerebro de YPF, pero lo tiene toda la Argentina, porque ITEC trabaja para cualquier empresa privada, para cualquier provincia, cualquier municipio, porque para eso está creada, la creó la presidenta Cristina en el 2013. ¿Qué hacemos desde ahí? Estamos cooperando con estas 2 empresas tan importantes de China. Una es PetroChina, que es la petrolera más grande del mundo, y la otra es una empresa de fertilizante. Productos que nosotros tenemos que sustituir en importaciones. Porque, ¿qué nos pasa a nosotros? Tenemos bienes naturales impresionantes. No me gusta hablar de recursos naturales porque en realidad son bienes de la nación, bienes de todos los argentinos. Como vos decías, la matriz energética nuestra, Vaca Muerta no tiene techo porque se prevé que tiene gas y petróleo no convencional por 170 años. Entonces, está recién empezando a desarrollarse Vaca Muerta. El potencial de Vaca Muerta nosotros, ni siquiera los más expertos, ni siquiera Estados Unidos puede ponerle techo al desarrollo de Vaca Muerta. Estadísticamente, pensado estadísticamente desde Estados Unidos. Hemos descubierto hace pocos días, YPF ya está explorando lo que es Palermo Aike. Palermo Aike es una roca que se ha descubierto que va de norte a sur en toda la provincia de Santa Cruz, al lado del mar. Esa roca es la 3ª parte de Vaca Muerta. Estadística de Houston, de Estados Unidos, no de argentinos. Acabamos de hacer el primer pozo de exploración para empezar a ver con qué nos encontramos, con qué exploramos. No convencional estamos hablando, se cree que es más petróleo que gas. Estamos con la offshore lateral Mar del Plata, la primera exploración y explotación offshore de petróleo que va a tener la Argentina. ¿Pero qué se descubrió? Que toda la roca del macizo del mar argentino, desde Mar del Plata hasta Tierra del Fuego, es petróleo. Por eso YPF ya ganó la licitación paralelo a Tierra del Fuego para empezar la exploración de la roca. Seguramente se va a ir explorando dentro de lo que es el mar argentino hasta llegar, no sabemos a cuánto, no sabemos a dónde. Es muchísimo lo que estoy hablando rápidamente, pero le estoy dando qué es lo que tenemos por delante. Vengo de Vaca Muerta, estuve ayer en Vaca Muerta trabajando. A mí me gustaría llevar a los jóvenes nuestros por tanda de distintas provincias, especialmente de mi provincia de Santa Fe, a que puedan ver esto,
Hay 180 empresas pymes de Santa Fe que proveen insumos a Vaca Muerta. Tuvimos que poner un vuelo directo de aerolínea desde Rosario hasta Neuquén para que 180 empresarios no tengan que venir a Buenos Aires a tomar el vuelo para ir a Neuquén o no tengan que hacer todos esos kilómetros para llegar a Vaca Muerta, porque son proveedores nuestros en Vaca Muerta, donde el gas no convencional ya está saliendo desde Vaca Muerta, llegó a Saliqueló en el gasoducto Néstor Kirchner. Se licitó esta semana los insumos en caños para el segundo tramo del gasoducto, que va a llegar ni más ni menos a San Jerónimo Norte, en la provincia de Santa Fe, donde se va a hacer una planta en San Jerónimo Norte, va a tener un despegue económico, social, financiero importantísimo en poco tiempo. Porque si en poco tiempo pudimos hacer el tramo hasta Saliqueló, son 520 kilómetros de Saliqueló a San Jerónimo Norte, el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner, que no solamente va a dar trabajo indirecto a muchísimas ramas, que tiene que ver con hoteles, que tiene que ver con restaurantes, que tiene que ver con servicio, que tiene que ver con todos los insumos que lleva la obra del gasoducto, va a articular en toda la región de San Jerónimo Norte, en toda la región, toda una economía directa e indirecta, sino también le vamos a dar gas a todo lo que todavía compramos, garrafa de 10 kilos, garrafa de 15 kilos, tubo de 40. O sea, estamos haciendo con el transversal del norte para que los santafesinos, los chaqueños, los correntinos, los formoseños, Santiago del Estero, tantas provincias que todavía no tienen gas natural en la puerta de su casa. Entonces, esa es la obra más importante que tenemos en este momento. Ese gas está saliendo de Vaca Muerta. Y por último les digo, el gas licuado es la demanda global. La demanda de China es el gas licuado. Y el gas licuado ya está trabajando YPF con Petrona, que es la empresa del Estado de Malasia, la empresa petrolera del Estado de Malasia, en una inversión de $50.000 millones, que es un gasoducto que va desde Vaca Muerta a Bahía Blanca, y en Bahía Blanca se construye una planta de licuefacción donde se va a licuar ese gas y se va a exportar en barcos, no solamente a China, sino a tantos lugares del mundo que hoy están necesitando, porque volvemos a tener, esto es, el siglo o aquellos años entre el 40 y el 50, la Segunda Guerra Mundial, donde nosotros fuimos el granero del mundo. Sí. Es donde comienza Perón con China la primera relación diplomática, allí por el 45 o el 46. Nosotros que proveíamos granos, el granero y carne. Bueno, se da como una paradoja, porque Argentina hoy vuelve a tener la matriz productiva que necesita el mundo. La energía, el gas y la energía esencialmente, y sigue teniendo esa matriz productiva de lo que es el desarrollo con valor agregado de los alimentos. No para darle de comer, como dicen muchos, a 400 millones de habitantes del mundo, etcétera, etcétera. No sé para cuántos millones de habitantes. No tenemos el cálculo. Lo que sí sabemos es que nosotros, porque la matriz agroindustrial, que Santa Fe tiene mucho que ver, también tiene mucho que ver con esta matriz energética, indudablemente. Todos los fertilizantes que usa el campo argentino los sacamos de los derivados del gas, que es la urea. Claro. Más ahora tenemos litio, entonces sacamos del mismo salar, sacamos litio, pero también sacamos potasio y el nitrato de potasio. Todo esto es materia de importación hoy en la Argentina. Para el campo argentino se produce 110, 115 millones de toneladas, se producen por los fertilizantes que usamos. Usamos urea, nitrato de potasio, fosfato. Todo eso, hoy producimos solamente poco urea, menos de la mitad de lo que consume Argentina, vamos a producir más. Claro. Y nitrato de potasio y fosfato vamos a producir a partir de ahora de una alianza con las empresas chinas. Bueno, sí. Hablé mucho, me parece, pero es como para que se entienda que tenemos que ser socios de China. Sí, estamos escuchando muy atentos porque la verdad, primero son temas que nos interesan. Sí, por supuesto. Segundo, realmente sos un libro abierto, digamos, estamos aprendiendo de temas que además nos gustan. Así que bienvenido sí. a la charla. La verdad es muy, muy gustoso poder aprender.
Uno al escucharte, bueno, piensa las oportunidades que tiene Argentina, además a partir de la información que está circulando, no solo porque dejaríamos atrás, por ejemplo, la sequía que tanto nos ha afectado, no solo porque tenemos la oportunidad de hacer una renegociación con el FMI para disponer mayor cantidad de dólares, lo que contabas recién de las posibilidades de la energía. Digo, si Argentina realmente tiene una conducción política férrea y un proyecto nacional industrial, va efectivamente a poder desarrollarse. Por ahí mi pregunta en torno a esto, al desarrollo y también a la relación que tenemos con China, es, ¿vos creés que solamente nos podemos vincular a China desde la provisión de recursos naturales o de bienes naturales como el litio, como la energía, como los alimentos? ¿O creés que puede haber una posibilidad de transferencia tecnológica para que Argentina también se pueda desarrollar industrialmente? No solo pensando en la industria pesada, por ahí más clásica, que uno entiende relacionada al siglo XX, sino también las nuevas industrias que tienen que ver con las nuevas tecnologías, con Internet de las cosas, digo, un montón de cuestiones que están hoy en boga en el mundo. ¿Cómo lo pensás a esto? Bueno, para responderte también, pienso que Sergio Massa va a poner una Argentina muy frondosa en la agenda de lo que estamos hablando, porque tiene un convencimiento, tiene una convicción de lo que puede aportar un socio como China. Nosotros siempre decimos que las relaciones de política exterior son las relaciones que rigen la política de un gobierno, porque ustedes fíjense, el gobierno anterior, el gobierno de Macri, tuvo mucha política exterior bien decidida, porque tomar un crédito para endeudar a un país que históricamente no había ocurrido es una decisión de política exterior. Sí, claro. Para dejar claro que cuando un gobernante decide algo en materia de política exterior, está decidiendo si su pueblo va a ser más o menos feliz. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. En el caso de Sergio Massa, nuestro candidato a presidente, tiene muy clara una visión geopolítica muy interesante para ser candidato a presidente, y más de un país como el nuestro, con las crisis y las dificultades que hoy tenemos. Tenemos falta de divisas en nuestro Banco Central, que es la reserva, y tenemos que sustituir importaciones con los bienes naturales que tenemos. Para eso necesitamos socios. Y nosotros podemos tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, pero tenemos que tener la potestad de elegir los socios. Y estoy convencida que Sergio Massa piensa de esta manera en materia de política exterior. Por eso, esa innovación tecnológica ensamblada con China, por ejemplo, también pueden ser con otros países, puede ser con la India, pueden ser con países como Vietnam. Hay muchos países con fuertes desarrollos en distintas ramas de las tecnologías o de las necesidades que podemos tener nosotros de cooperación. China es una de esas, y China es muy importante. Y además, también con China vamos a tener esta relación, la relación financiera. Esto es muy interesante, que sobre todo ustedes que son muy jóvenes lo tengan muy en cuenta. Argentina marcó un hito en la historia, que la vamos a estudiar después, dentro de muchos años, tal vez ustedes también, o los más jóvenes. Es la primera vez que un país cumple una cuota de deuda con el Fondo Monetario Internacional con una moneda que no es el dólar americano. Eso es historia. Cualquier otro país ahora lo puede hacer, pero fuimos los primeros. Y eso fue una sapiencia también del ministro de Economía, respaldado, por supuesto, por el presidente seguro, porque tiene que tomar decisiones, pero sobre todo la vicepresidenta, que tiene mucha fe puesta en eso, de ir a China, no solamente a negociar la ampliación de un swap que tomó Cristina en el 2014. Ustedes saben que en el 2014 nosotros firmamos la Asociación Estratégica Integral con China y tuvimos el primer swap de moneda de 11.000 millones. Sí. Este tema de ampliación del swap es una mirada también de confianza de China hacia Argentina, porque es recíproca la confianza, porque China no se mueve, no hace nada, no firma un contrato una empresa privada con otra empresa privada de China si no se creó una estructura de confianza. Es una filosofía de vida, la búsqueda del equilibrio y la estructura de confianza. Entonces, confiaron en nosotros. Fue acertadísima la visita de Sergio Massa a China como ministro de Economía,
porque necesitábamos tener una relación que nos diera más confianza. Y fue muy importante esos días que estuvo él allá, hizo una agenda impecable. Les digo, yo estuve presenciando la agenda, presenciando las reuniones, y fueron extraordinarias. Por eso la confianza vino de vuelta con la ampliación del swap. No solamente con la primera ampliación del swap, hace poquitos días, 6.500 millones de dólares, cuando el presidente nuestro estuvo en China hace pocos días, que estuvo también en la celebración de los 10 años de la iniciativa de la Franja y la Ruta, junto a Xi Jinping. Esos 6.500 millones de dólares que nosotros pedimos una ampliación por 5.000 y nos mandaron 6.500, no es de regalo, no estamos hablando de ningún regalo, pero estamos hablando de ir en la búsqueda de la solución de un país subdesarrollado. En el 2008, cuando Europa cayó, también financieramente, que fue un golpe muy fuerte, no solamente para los países de Europa, sino para todo el mundo, porque acá cuando se mueven estas balanzas, se mueve el mundo entero. ¿Quién fue en rescate de Europa? Fue China. ¿Cómo rescata China a Grecia del ahogo del Fondo Monetario Internacional? Construyéndole el puerto más importante de Europa, más importante en el lugar más preciso. Allí fue China con toda esa inversión, terrible inversión en dólares, para que Grecia pueda también, con una inversión tan grande, empezar a repuntar esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en discusión, estamos en una fuerte discusión de los organismos de la posguerra. ¿Por qué? Por esto. Por eso la creación de la iniciativa de la Franja y la Ruta viene con el desarrollo de la infraestructura, de la comunicación y el desarrollo humano de todos los países que se van aliando a esta iniciativa de la Franja y la Ruta que tiene China. ¿Pero qué tiene China detrás de esa iniciativa? Un banco. Claro. Un banco que va a posibilitar, un banco, ¿no? Aparte del banco de los BRICS, tenemos el Banco de Inversión de la Infraestructura de la Franja y la Ruta, la cual Argentina está dentro de la Franja de la Ruta y está dentro como socio de ese banco. Yo aspiro a que estos nuevos organismos, que vienen de la mano de estos emergentes, asiáticos en este caso, primeras potencias para mí, por todo lo que implica, vayan suplantando este ahogo de los organismos de la posguerra que están tan acostumbrados a poner el pie encima de cualquiera de los países, incluyendo el nuestro. Incluso importante esto que mencionás, ¿no es cierto?, de las diferentes filosofías en cuanto a la hora de hacer un negocio o de interpretar la geopolítica. Bueno, ni que hablar de la historia del FMI para América Latina, ¿no es cierto?, siempre siendo verdugo de los países. Vemos a partir de la década del 70 un incremento exponencial de la deuda de los distintos países de América Latina con el FMI, y que esas deudas han ido estallando y ha generado y ha marcado en algún punto la política interna de toda América Latina, por lo menos desde el 70 en adelante, en una relación siempre de dependencia y con la particularidad, ¿no?, del fondo de imponer medidas siempre neoliberales que beneficien la bicicleta financiera o los rulos estos, ¿no es cierto?, con las diferentes tasas internas y externas, que muy lejos están de un proyecto productivo. Claro. Lo más cercano que vemos es el crédito que todavía deudamos, que pidió Macri, que lejos estuvo de hacer ninguna obra de infraestructura, sino que coincide plenamente con la fuga de capitales del mismo periodo. Entonces, a nosotros muchas veces nos han atacado en redes, vos seguramente no lo sabés, pero nos dicen que, bueno, que como nosotros por ahí, no es que somos pro China, pero que sabemos diferenciar, claro, en algún punto estas distintas filosofías a la hora de sí, y un capitalismo de otro, digamos. Nos acusan, ¿no?, de que no hay que cambiar de collar, sino dejar de ser perro, nos lo han dicho muchas veces. Y sobre todo esa rama de compañeros que militan cerca del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, que de hecho nosotros le tenemos un gran aprecio y lo hemos podido entrevistar hace muy poco también acá en el programa. Y te pregunto un poco en relación a algo que hemos escuchado en esos foros de pensamiento respecto del gas, que yo creo que un poco tu pregunta, Pablo, de hoy venía por ese lado. Sí. De decir, bueno, ¿hasta qué punto en nuestro afán de conseguir divisas y de solucionar el problema de la balanza comercial, que en realidad es lo que nos está ahogando hoy, que nos hace tener altas tasas de interés, bueno, inflación, etcétera, bueno, hasta qué punto esas divisas que queremos obtener, si la obtenemos de la venta de materias primas,
no estamos en realidad insertos en un sistema mundial como proveedores de, ¿no es cierto?, sí, de como productos siempre, infravalorados, o sea, siempre un término de intercambio que no te beneficia. ¿Vos sentís que en realidad o que sobra mucho gas y que algo vamos a tener que hacer con eso, o si no también de qué manera podemos vincular esa exportación de recursos con un desarrollo productivo local? Es decir, poner no solamente a la Argentina como productor de gas, sino como otra cosa. ¿Eso está dentro del proyecto de la ruta, por ejemplo, de la seda, o no se charla de esas cosas? Dos cosas te voy a decir. Primero, hay un proyecto político nacional que nosotros tenemos, que venimos teniendo fuerte, ya desde nuestra década ganada, como decimos nosotros los peronistas, pero venimos con este proyecto. Vos fijate que Vaca Muerta, realmente todo esto del gas y el petróleo, la energía, tiene el fuerte desarrollo se produce cuando en el 2012 se vuelve a estatizar YPF. La verdad que el capital del Estado argentino del 51% de la empresa dio lugar a que Vaca Muerta sea lo que hoy tenemos como Vaca Muerta. Aunque algunos candidatos estén diciendo que puede volver a privatizar YPF, y lo más grave que dijeron en estos días, vender Vaca Muerta. Bueno, una locura. Bueno, quieren vender el mar también. Lo que te quiero decir es que cuando Sergio Massa en cada uno de los discursos dice que lo que él quiere es este desarrollo de la matriz productiva en todos los ámbitos de la matriz productiva, no solamente la matriz productiva agroindustrial, sino también la energética, y habla de esto, dice, quiero exportar trabajo argentino. Ese término es el que tenemos que desenvolver para que la gente entienda qué significa exportar trabajo argentino. Exportar trabajo argentino significa exportar valor agregado. Y fíjate qué interesante que nosotros exportamos mucho commodity, por ejemplo el poroto de soja, y China nos pide, por favor, escuchen esto, pide por favor China que nosotros le pongamos valor agregado a nuestros productos para que ellos lo compren. Interesante, porque digamos que la pelota está de nuestro lado. A ver, argentinos, queremos comprarle valor agregado. O sea, más crashing en todo lo que es, nosotros tenemos plantas ociosas de crashing, más crashing en todo lo que es el sector oleaginoso y de granos, más valor agregado en esos granos, pero también valor agregado en esto que vos decís del gas. Lo primero que queremos hacer con el gas es darle gas a todos y a todas los ciudadanos argentinos. Porque nosotros no tenemos esa reserva de Vaca Muerta, más la de Palermo Aike, más la de Vaca Muerta Sur en Río Negro, ese 170 años de gas y petróleo debajo de la tierra para que los argentinos nuestros no solamente no tengan su garrafa, sino que padezcan esto, que es una solución. No solamente es bajar el costo de la vida de los argentinos y argentinas, sino que también, anexado a eso, lo más importante que tenemos que medir es bajar los costos de las pymes, bajar los costos de la industrialización de todos los sectores industriales de la Argentina, porque nuestros industriales, también en la provincia de Santa Fe, arriba, de San Justo para arriba, como digo a veces, tampoco tienen gas natural para poder industrializar los productos. Claro. O sea que el costo también se equivale, el precio es un tema, como ustedes saben, el valor del costo es otro para analizarlo. Entonces lo que queremos también con nuestro gas, ese es el valor agregado que le vamos a dar al producto, al gas. Bajar los costos de la industrialización, bajar el costo de la vida cotidiana de todos los argentinos. Todo ese gas que ya lo estamos haciendo. Ya está el reversal del norte para juntarse ya con la parte Saliqueló, que ya se está distribuyendo, y lo que va a ser el gasoducto Néstor Kirchner hasta llegar a la frontera con Brasil. Antes de comenzar a exportar a Brasil, que va a ser el comprador número uno primero de este gas que va por esta obra tan importante hasta la frontera, antes de comenzar, nosotros tenemos que distribuir ese gas, de ese gasoducto tan importante, entre todos y todas los argentinos. Ese es un valor agregado importante. Pero además el gas tiene otros valores agregados,
porque nosotros tenemos una planta de Profértil en Bahía Blanca, que voy a viajar mañana a Bahía Blanca, porque la planta de Profértil, que es 50% de YPF y 50% de otros socios, es la planta más importante que tiene la Argentina para producir urea. Y la urea se produce a partir del gas. Entonces, nosotros estamos importando, para que todos los que nos están escuchando sepan, nosotros necesitamos 3 millones de toneladas de urea para producir la agricultura nuestra y producimos 1 millón de toneladas en Profértil. Estamos importando 2 millones de toneladas que son divisas que se nos van teniendo la materia prima, que es el gas, para poner un ejemplo. Como también hablábamos hoy de todo lo que es la salmuera después que obtenemos el litio. O sea, ¿tenemos que ponerle valor agregado? Sí. Al gas licuado también, porque vamos a tener una planta de liquefacción antes de llenar el barco de gas líquido para poder exportarlo. No. Siempre teniendo en cuenta que primero tenemos que abastecer el mercado argentino, que además que no lo podemos abastecer porque no tenemos la red de distribución para llevarle el gas a la puerta de la casa a cada uno. Claro, lo mismo pasa con la energía, ¿eh? Sí, lo mismo pasa con la energía. Sí, sí, sin duda que para todo proyecto industrial, si no contamos con energía barata, se hace imposible. La verdad es muy interesante el tema del desarrollo, además pensando que Argentina tiene toda la capacidad, toda la riqueza para poder desarrollarse y que en última instancia no somos tantos. Digo, si habría un proyecto realmente industrial, soberano, nacional, me parece que en pocos años podríamos llegar a un estado de pleno empleo o al menos poder lograr erradicar la pobreza, que es un desafío enorme, no solo nuestro, sino también de todos los hermanos de América Latina. Pero bueno, María, por ahí, cambiando un poco de tema, consultarte también, porque sabemos que hacés política, que fuiste diputada, que conocés mucho ese territorio. Preguntarte cómo la ves, cómo ves el escenario electoral de cara al balotaje, si crees que estamos bien posicionados, si crees que se puede ganar, cómo ves esta distribución de fuerza que se estuvo dando dentro del esquema político argentino, también la ruptura un poco de Juntos por el Cambio, esta idea de unidad nacional que está proponiendo Sergio Massa. ¿Cuál es tu análisis de la coyuntura? Bueno, yo creo que vamos a estar con un desafío enorme, porque los problemas que tenemos que resolver son fuertes, porque además tenemos que recordar la herencia que nosotros tuvimos en el 2019 y de eso se trata, ¿no? Nosotros vamos a gobernar a partir del 10 de diciembre, no tengo absolutamente ninguna duda. Estamos transitando todavía estos pasos que nos da la democracia, cumpliendo estos 40 años de democracia, que son legitimar todo esto que estoy diciendo con el voto. Sin lugar a duda, cualquier candidato o todos los candidatos son siempre legitimados por el voto popular y eso es lo más importante que nos puede pasar. El acto de la elección es uno de los actos más importantes para cualquier ciudadano, ¿no? Dentro del Estado democrático, por eso estamos esperando el 19 de noviembre el balotaje, como lo marca nuestro sistema electoral, para consagrar a Sergio Massa presidente. Estamos trabajando, cada uno en el lugar que le corresponde está trabajando, pero él más que nadie con su equipo y con todo el apoyo que tiene, ya no solamente gobernando. Fíjense, nosotros estamos gobernando. Sergio Massa es ministro de Economía en una situación de crisis, realmente un timón de llevar en una tormenta y lo está llevando. Creo que vamos a gobernar el 10 de diciembre, es un mensaje claro. Tenemos muchísimos problemas que resolver, porque además también nos hacemos la autocrítica de los problemas que no supimos resolver en los 4 años de gobierno que estamos transitando. Nosotros, más allá de la pandemia, nosotros tenemos que todavía cumplir con nuestro pueblo, con las necesidades, no solamente con las necesidades, que son muchísimas, sino también con algunos sectores que no padecen las mismas necesidades, pero que todavía necesitamos tener ese cumplimiento no solamente de promesas electorales, sino también de necesidades para llevar adelante esto de lo que estamos hablando, de un desarrollo y de una condición mucho más digna, mucho más feliz
para todos los argentinos y las argentinas, porque nosotros, ¿cuál es el objetivo nuestro siempre? Esa justicia social que ni más ni menos es darle esa felicidad que la tenemos que hacer con este ascenso social al que nosotros casi es una costumbre tener que hacer eso, pero se nos ha interrumpido en un proceso. Yo quiero decir esto bien claro para tenerlo. Ya no es Milei el que va al balotaje. Y que esto es lo que tenemos que tener claro. La ruptura de Juntos por el Cambio lleva a que Macri vuelva a ser el candidato a presidente. El candidato a presidente con el que vamos a tener el balotaje se llama Mauricio Macri, el que nos dejó el país en ruinas absolutamente el 10 de diciembre del 2019, ¿no? Es una herramienta, Milei, es una herramienta, la verdad que no lo conozco mucho porque no tiene trayectoria política y me parece que también él, como esta terna que se produjo, esta elección interna que se produjo, que bien lo describió nuestra vicepresidenta, nuestra lideresa Cristina Fernández de Kirchner, esta terna que se produce es porque aparece un emergente en la sociedad argentina, como lo es Javier Milei, que no tengo muchas cosas que decir porque no lo conozco, nunca tuvo actuación política, pero en 2 años él creó su partido y llevó adelante la tercera parte de la sociedad argentina. O sea que tampoco es menor todo esto que estamos analizando desde la política. Juntos por el Cambio, bueno, perdieron, pero esa persona que fue el presidente de este país, Mauricio Macri, parece que no está satisfecho, tampoco hace autocrítica y parece que no está satisfecho con sus compañeros mismos del PRO, de Juntos por el Cambio, su compañera que fue candidata a presidenta hasta hace pocos días, no está satisfecho, pero lejos de rearmar su fuerza política que lo llevó a ser jefe de gobierno de la ciudad tantos años y presidente de la nación y tener muchos legisladores, se cruza y se pone de presidente de la fuerza de la otra terna. Entonces ahora conduce la otra terna. O sea que nosotros estamos discutiendo con Mauricio Macri. Esto tiene que quedar claro, aunque la herramienta electoral democrática es Javier Milei. Así que creo que vamos a estar muy bien, vamos a gobernar a partir del día de diciembre. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que dejar de trabajar no solamente para conseguir votos, porque acá no se trata de ganar una elección, no se trata de eso, no se trata de conservarnos nosotros mismos cada uno. Esto es un tema colectivo. Es un tema en serio de unidad nacional, porque la Argentina está en una situación de que imperiosamente necesita que nos juntemos todos, no los que pensemos exactamente igual, sino los que tengamos un denominador común para darle una respuesta a la gente que más nos necesita. Y tenemos responsabilidad pública para eso, no nos podemos hacer los distraídos. Por eso el llamado a la unidad nacional de Sergio Massa está acompañado por todos nosotros, que somos parte del espacio de unión por la patria, pero también hoy por otros sectores que se sienten también contenidos en este llamado de unidad nacional y bienvenidos sean a esta construcción. No hablemos de cargos, no hablemos de reparto del gobierno, hablemos del Estado, porque esa es la necesidad que tenemos, hablar del Estado, de fortalecer el Estado. No podríamos estar hablando de todo lo que hablamos esta tarde si no hubiésemos tenido la posibilidad de tener una conducción política que haga valer el Estado que te conduce el hospital público, la escuela pública, la universidad pública, y además organismos y empresas del Estado como Enarsa, que hace el gasoducto en 10 meses, como YPF, que va por el 60% del mercado argentino, y todo esto que estoy contando de la energía, el gas y el petróleo. O sea, acá tenemos que tener muy claro de lo que estamos jugando el 19 de noviembre, por más que nosotros ya sentamos que estamos bien para ganar, clarísimo que no es ganar una elección, clarísimo. Tenemos que tener muy claro que estamos jugando el país. Y cada uno de los argentinos que no tiene por qué saber minuciosamente cómo es la estrategia y la acción política de cada uno de los políticos, de los dirigentes o de los partidos, sino que lo que necesita es
tener un sueldo digno, que supere la inflación y que nosotros podamos controlar esa inflación que ha sido desfasada en los últimos tiempos. Tener agua, tener luz, tener todos esos servicios, tener educación para sus hijos y tener un trabajo digno. Y que ese trabajo digno sea bien remunerado, porque no nos sirve tampoco crecer económicamente. Crecer económicamente es importantísimo, pero crecer económicamente sin una distribución de la riqueza para que cada uno de los trabajadores y las trabajadoras tengan un sueldo digno, tampoco es un país que nosotros queremos. Así que estamos esforzándonos para hacer eso. Bueno, esto último es prácticamente una definición del peronismo, ¿no? Por lo menos los últimos 2 o 3 minutos. Vuelvo un toque a lo de Macri porque quería decir que es realmente de un rasgo psicopático, ¿no? Es la definición por excelencia de un psicópata Macri, una persona que no siente ningún tipo de remordimiento ni ninguna capacidad de corrección en sí mismo y que se va valiendo de las personas que tiene cerca en tanto le satisfagan sus intereses personales, que así, bueno, es claro lo que pasó ahora, digamos, se agarra de Milei porque pareciera que le satisface alguna cuota de poder. Antes fue Bullrich, antes fue Larreta, ¿no es cierto? Una máquina de destruir y sin ningún tipo de reconocimiento de su destrucción, así que es un psicópata por definición, y ya lo conocemos. María, te hago la última pregunta de esta noche, que en realidad es proponerte que nos cuentes alguna anécdota política. Yo te introduzco con una que leí hoy en algunos portales de internet, que no sé si será verdad o no, o si por ahí, si no querés contarla, te invito a que nos cuentes alguna otra. Leí en algún portal que vos estuviste presente en Ezeiza durante la vuelta del general Perón. Claro. Y son realmente momentos que a los que somos peronistas nos movilizan y tal vez hasta nos hubiera gustado vivir. Entonces, bueno, si querés contarnos algo de ese suceso, bárbaro, y si no, te invito a que elijas cualquier otro, que seguramente tenés miles, para dejarle a la joven militancia que te está escuchando. Bueno, sí, la verdad que yo comencé a militar a los 16 años en la escuela secundaria, en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, así que, bueno, desde esa época milito, eso fueron los 70. Realmente es el regreso de Perón a la Argentina. Nosotros salimos con varios micros de colectivo desde la sede del Partido Justicialista de la ciudad de Santa Fe. Había, por supuesto, de todos los compañeros y compañeras de la ciudad y de la provincia, pero yo pertenecía a la Juventud Peronista, éramos un grupo, un colectivo todo de jóvenes. Tal vez nosotros con otras compañeras y compañeros éramos un grupito como de 5 personas muy jóvenes, muy chicos, digamos, para decir la verdad. Y el resto de nuestros compañeros tampoco habrán tenido 22, 23, 24 años. Nosotros éramos realmente chicas en el retorno de Perón, así que allá fuimos para Ezeiza. Eran años que no se preguntaba en qué íbamos. Nosotros hablaba Perón en la plaza e íbamos. Claro. Un ritual. El momento de salir, sabíamos que había un tren, o un colectivo, o un camión, lo que sea, pero nosotros llegábamos a la Plaza de Mayo, en lo poquito que lo vimos a Perón, que lo pudimos disfrutar en vida a Perón, ¿no es cierto? Mi generación. Pero ese día en Ezeiza fue brutal, nosotros llegamos muy temprano. A Ezeiza llegamos alrededor de las 5 de la mañana, no se sabía bien el horario que Perón iba a llegar, que llegaba el vuelo, bueno, todo el componente de la Avenida de Perón está escrito en muchos libros y leí hace poco tiempo el último libro que escribe Abal Medina, padre, que realmente me volvió a ese momento porque lo describe perfecto toda esa parte de la historia, pero nosotros llegamos, nos pusimos muy cerca del palco, todos los santafesinos estábamos ahí, todo el grupo de jóvenes de la Juventud Peronista de Santa Fe, nos pusimos muy cerca del palco, a unos 50 metros del palco, porque estaba vallado los primeros 50 metros, y ahí vinieron unos colectivos muy cerca, que descendieron algunos en silla de ruedas, muchos con capacidades diferentes que habían llegado.
ni más ni menos que debajo de la frazada de esa silla de rueda estaban las ametralladoras, las distintas armas, ¿no? Eso lo vimos después. Eran muchos discapacitados en silla de rueda que en realidad no eran discapacitados. Claro, Bueno, estaba toda la militancia, pero lo que sí les puedo contar, para hacer una síntesis solamente, que estuvimos, allí se armó esto que fue muy triste para la historia de nuestro país y para la historia propia, de estar ahí esperándolo al general Leonardo Fabio, alentando la llegada de Perón. Estaba montado el palco arriba de la autopista y todo el pueblo estaba debajo de la autopista, o sea que el escenario era casi natural, pero con un vidrio, blindado. Blindado, perfecto. Estaba ahí Leonardo Fabio, detrás de ese vidrio había como una mesa, como un escritorio. Terminó Leonardo Fabio transmitiendo desde abajo de la mesa, porque los tiros iban por todos lados, y allí se arma este gran enfrentamiento, que ni más ni menos también fue un enfrentamiento un poco entre la propia tropa y ya sabemos después de las organizaciones que estaban, pero nosotros tuvimos muchas horas, no puedo acordarme las horas, muchas horas allí, como diría el cuerpo a tierra, como si fuéramos soldados, cuerpo a tierra, porque no podías levantar la cabeza porque era el tiroteo muy fuerte. Nosotros estábamos en el medio del tiroteo, detrás nuestro el bosque y los discapacitados que se levantaron de la silla, o sea, estábamos en el fuego propio. Eso éramos todos los santafesinos que estábamos ahí. Cerca. Había otras provincias, otros jóvenes de Córdoba, pero me acuerdo que la Juventud Peronista de Santa Fe estaba en ese lugar. Así que estuvimos ahí muchas horas, cuerpo a tierra, sin levantar la cabeza. Yo lo único que recuerdo sí es que en un momento levanto así como un poquito la mirada y veo delante mío un cuerpo totalmente destruido. Después me enteré mucho tiempo, o en el viaje, no me acuerdo, pero como que era una bala de FAL que lo abrió. Eso lo vimos, pero nosotros teníamos, sangre había en el pasto, ¿no? Donde estábamos tirados. Bueno, una experiencia triste para mí como militante, en ese momento muy chica, muy jovencita, muy menor. Triste para la Argentina, ¿no? Una historia, un capítulo triste de la Argentina también, porque era el regreso del general. Y bueno, pero en realidad después fueron muchas las anécdotas y la militancia siempre tiene de esas historias, ¿no? Que se cruzan, esas amargas y las muy buenas y las muy felices, porque en realidad la historia de un militante es una felicidad porque es una convicción de vida. Entonces, no estás ni arrepentido. Si me decís te arrepentir, no me puedo arrepentir de eso, claro, ni de ninguna de las cosas que hice en todos estos años que llevo de militancia, ¿no? No puedo, porque es una convicción militar también. Sí, sin dudas, ¿no? Son formas de vida. Bueno, recién cuando cuando el general Perón se dirigía a la gente y ustedes iban a costa de todo, también habla esto de la entrega, el compromiso, el sacrificio, que me parece que son valores fundamentales de la militancia y que por momentos tienen que volver a predominar, no solo en la militancia, sino también en la dirigencia, ¿no? Dejar un poco de hablar tanto, como decías vos recién, de los cargos, de las elecciones, y sí hablar de la entrega que tiene que hacer un militante para servir a su pueblo, a su comunidad. Así que, bueno, el testimonio lo deja bien claro y que es algo que también nosotros desde esta humilde trinchera tratamos de comunicar y de transmitir. Así que, bueno, María, la verdad, muchísimas gracias. Fue más de una hora charlando. Realmente un gran gusto, aprendimos un montón. Y bueno, en Santa Fe te esperamos si andás por la ciudad para comer un asado, para juntarnos, conversar un poco, conocernos personalmente. Sería un gusto también. No, bueno, sí, eso sí, yo voy. El asado siempre me lo como en Santa Fe, eso seguro, no hay ninguna duda. Mejor porque acá en Buenos Aires estamos siempre corriendo y no tenemos dónde hacer el asado. Pero les agradezco mucho y quiero dejar este último mensaje a todos los jóvenes, a las chicas, a los pibes, a todos los pibes. Realmente que yo soy muy pro juventud porque, como recién conté, ser joven a veces también tiene esta cosa de tener como esa espada de Damocles
de lo que ya vienen con la otra experiencia. Yo como viví desde ahí abajo todo y tuve mi primer cargo a los 18 años, cuando llegamos a la democracia en el 73, y teníamos felicidades espasmódicas los jóvenes de esos momentos, porque a nosotros nos duró 3 años la democracia. Claro. Entonces, a los jóvenes y a las pibas, a los pibes, les digo que la juventud es hoy, no es el futuro. Para mí, la juventud no es el futuro, siempre la juventud es el presente, es hoy. Por eso siempre tienen que estar con esta convicción y con esto de querer interiorizarse de lo que es la política. La política no es un dirigente que roba o un dirigente que es bueno, el otro que tiene el cargo. La política es la esencia, es realmente la vida cotidiana de cada uno de los argentinos. Entonces, a los pibes les digo, hay que estar tranquilos, hay que leer un poquito más, tal vez, interiorizarse, hablar de estos temas, discutirlos, no comernos solamente el TikTok o el Twitch o la prensa escrita o lo que escuchamos, discutir eso, no es que eso no hay que hacer. Sí, sin duda. No, también tengo TikTok, tengo Twitch, tengo todo, la edad que tengo, miro todo, hago todo, leo. Lo que tenemos que aprender es a discernir y a poder discutir. Y lo más importante que le quiero dejar es, tengan todas las experiencias, porque todas son buenas. Cuando somos jóvenes, todas las experiencias son buenas. Y tengamos todas esas experiencias, pero pensemos también cómo es la formación nuestra y hacia dónde tenemos que discutir estos temas. El Estado siempre va a ser un protector, sobre todo cuando sos más chico y más joven. Si no tenés eso, si no tenés la posibilidad de estudiar en una universidad, la verdad es que los chilenos padecen mucho de eso, por eso vienen a estudiar a la Argentina. Y muchos de nuestros compatriotas latinoamericanos se dirigen hacia la Argentina a estudiar. Muchas veces escucho acá en Buenos Aires, uy, estos que vienen a estudiar acá, que nos sacan el... Paren un poquito y pensemos los argentinos y las argentinas que si ellos vienen a estudiar acá es porque este Estado te da la posibilidad de estudiar, te da la posibilidad de entrar a la guardia de un hospital. Sí. Entonces, pensemos eso. No quiero cambiar el voto a nadie, cada uno tiene convicción para votar porque para eso vivimos en democracia. Pero pensémoslo otra vez, a lo mejor. En estos días reflexionemos y pensémoslo, demos otra vuelta al pensamiento que tal vez valga la pena discutir esto con alguno, con un amigo, una amiga, o tus viejos, o tus compañeros, con alguien tenemos que acercar a discutir estos temas, aunque después nos quedemos con la convicción que tenemos, no importa. Pero sí, no le tengamos miedo a esta participación, porque es lo más sano que puede tener la vida pública y la vida cotidiana de la Argentina, y además no tengan miedo, siempre digo eso, los jóvenes son ahora, no que vengan los mayores a decirle, ustedes que son el futuro, no son el futuro, son el ahora, porque son los protagonistas de los acontecimientos y de las modificaciones de conducta que tenemos que hacer ahora. Modifiquen las conductas. Ese es un rol importantísimo que tienen que tener. Así que bueno, les agradezco. Bueno, gran mensaje para cerrar esta noche. Y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento y a la gente que todavía está prendida. Nos pueden seguir en Rosca y Tinto en Instagram, también a Satélite Azul, que es por donde salimos cada miércoles. Y bueno, te agradecemos nuevamente, María, y bueno, seguramente estemos en contacto. Gracias, María, y bueno, gracias a ustedes. Cerramos el último programa de esta temporada. Seguramente nos quede el contacto para la temporada siguiente en un gobierno peronista de Sergio Massa, entrevistarte sobre lo que se está haciendo. Bueno, un saludo a todos. Saludo.